Fermín García. A los señores jueces de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación y público en general, en representación del Consejo Provincial de Pastores de Salta, en adelante el COPASAL, que representa en su conjunto cerca de 20 denominaciones cristianas evangélicas y más de 200 pastores en las provincias de Salta, y que los evangélicos en esa provincia somos alrededor del 10% de la población, es que venimos a fijar nuestra postura sobre el tema que nos convoca, haciendo notar a la Corte que el COPASAL es la única entidad no católica que desde el inicio del presente amparo se ha esforzado por participar de la enseñanza de la materia de religión en las escuelas públicas de la provincia. Teniendo en cuenta lo expresado, queremos decir lo siguiente. Sobre la constitucionalidad o no de la normativa cuestionada, partiremos diciendo que a nuestro entender no se advierte en la normativa violación alguna de derechos reconocidos por nuestra Constitución Nacional y por los tratados internacionales con jerarquía constitucional. La Constitución de Salta es una de las constituciones más modernas que posee nuestro sistema federal y en ese sentido no impone la educación religiosa ni católica ni de ningún credo, sino que su texto reproduce las mismas ideas de los tratados internacionales, como por ejemplo el Pacto de San José de Costa Rica, el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Por eso debemos leer correctamente la parte final del artículo 49 de nuestra Constitución Provincial, que repite la idea de recibir en la escuela pública la educación religiosa que esté de acuerdo a las convicciones de los padres. Debe hacerse notar que el respeto a la libertad, que los amparistas dicen que se encuentra vulnerado, se encuentra totalmente garantizado. Y en estas últimas palabras, la norma que dice que esté de acuerdo con sus propias convicciones reafirma lo que acabo de decir. Más adelante, en el artículo 27, inciso ñ, se pone de manifiesto que los padres tienen en sus manos la decisión de la participación o no de los niños en educación religiosa, y esto atendiendo a la creencia de los padres, tutores, quienes deciden sobre esta cuestión. Se puede notar claramente que no existe, a nuestro entender, ninguna vulneración a los derechos de libertad de culto, derecho a la igualdad, derecho a la no discriminación, a la libertad de conciencia y tutela de las minorías religiosas, de los menores no católicos que asisten a las escuelas públicas. Si se tomara la decisión de declarar la inconstitucionalidad de los artículos sobre educación religiosa expresado en nuestra Constitución salteña, entonces se debería declarar también inconstitucionales los artículos de los tratados internacionales que acabo de mencionar, puesto que las normas provinciales son casi una copia textual de esas normativas internacionales. Por esa razón, a nuestro entender, no se advierte en la letra normativa ningún tipo de obligación o imposición como lo sostienen quienes pregonan la inconstitucionalidad. Por el contrario, nosotros sostenemos que no se trata de un problema de constitucionalidad o no, sino de implementación de lo que expresa la Constitución salteña y la Ley 7546, es decir, de lo que sucede en la práctica puerta adentro de los establecimientos escolares. Debemos reconocer con sinceridad que en la práctica, por lo menos hasta antes del año 2010, el Estado provincial no estuvo interesado en ofrecer a los padres de los alumnos opciones para educación religiosa que garantice aquel mandato que indica de acuerdo a sus propias convicciones, sino más bien se limitó a seguir ofreciendo enseñanza católica y a permitir que en las aulas se sigan realizando prácticas religiosas católicas, tal como fue demostrado y probado ampliamente en la presente causa. Nótese que no se pudo acreditar ninguna otra práctica ritual de otro credo que no sea el credo católico dentro de las escuelas públicas. Lo expresado anteriormente ha dado pie para que en la mente de muchas personas, alumnos, padres, hasta jueces salteños y hasta el Tribunal de Justicia de nuestra provincia,
hayan entendido que educación religiosa es sinónimo de educación católica romana. Sin duda, el Estado salteño tiene mucha responsabilidad en esta errónea concepción de la educación religiosa, porque si le preguntáramos al Estado salteño cuántos diseños curriculares de otras religiones existen a disposición de los padres, veremos que únicamente existe un diseño curricular católico. A modo de ejemplo, citamos que el COPASAL presentó hace 5 años una propuesta de diseño curricular evangélico, pero que hasta la fecha no recibió una aprobación formal por parte del Ministerio de Educación. No obstante ello, el COPASAL, en una muestra de madurez religiosa y apostando al diálogo serio y constructivo, tenemos la convicción de que esas prácticas del Estado pueden y deben cambiar, adecuándose a los mandatos legales. Debemos cambiar nuestra mentalidad de que lo que expresa la Constitución salteña y la Ley 7546 en lo que se refiere a educación religiosa es igual a educación católica apostólica romana. A tal punto se encuentra inserto en nuestra mente que educación religiosa es sinónimo de educación católica, que el fallo de la Corte de Justicia de Salta se equivoca conceptualmente cuando ordena en su sentencia que debe existir un programa alternativo para quienes no deseen ser instruidos en la religión católica. Nosotros, como Consejo Pastoral de la provincia, queremos señalar que el Estado provincial ha incumplido en algunas de estas cuestiones que paso a nombrar. A nuestro entender, no ha cumplido cabalmente el mandato constitucional y la Ley 7546, porque a la fecha no puede garantizar a los padres la pluralidad de enseñanza religiosa, porque no dispone, obviamente, de diseños curriculares de diferente credo. Tampoco se ha invitado de una manera formal y fehaciente a otras confesiones religiosas a participar de armado de diseños curriculares en materia de religión, ya sean únicos o consensuados entre varios credos, que a nuestro entender debieran estar desprovistos de toda enseñanza dogmática particular. Vemos también que el Estado provincial, a través del Ministerio de Educación, se aleja del mandato legal cuando apoya y sostiene en horario de clase, ejercicio y prácticas rituales propias de la Iglesia Católica en prácticamente todos los establecimientos escolares de la provincia. Un claro ejemplo de ello es la participación de los alumnos en horario de clase, en misas, Vía Crucis, fiestas patronales, etc. Sin ir muy lejos, citamos como ejemplo la nota de Diario El Tribuno del día 11 de agosto de 2017, en la que se da cuenta que la Escuela Reyes Católicos suspendió la clase el día 10 de agosto para llevar a los alumnos a una misa en la catedral. Puede verse en la noticia también del día 26 de agosto del corriente año, donde por motivo de la celebración católica denominada El Milagrito, se suspenden las actividades escolares de los niños de educación inicial para que los mismos sean llevados por la propia escuela en horarios de clase a participar de celebraciones religiosas en la Catedral Católica. Entendemos que estas acciones no son justas ni equitativas para con los otros credos, convirtiéndose el Estado en el principal fomentador de un solo credo, yendo mucho más allá de lo que indican las normas que otorgan el derecho a la educación religiosa. En síntesis, creemos que permitir o fomentar prácticas rituales católicas o de cualquier otro credo en el seno de la escuela pública producen las más evidentes afectaciones de derecho a los niños. El COPASAL entiende firmemente y cree firmemente que el adoctrinamiento y las prácticas rituales deben dejarse para los templos de cada credo y deben realizarse en el seno de cada familia. Por todo ello, queridos jueces, entendemos importante mantener para nosotros la constitucionalidad de la educación religiosa en Salta, pero para ello resulta indispensable redefinir por parte de la Corte el concepto de educación religiosa. En esta búsqueda de trazar los límites o los elementos de la educación religiosa, podemos ver, por ejemplo, la definición de la Real Academia Española sobre religión, que dice que es el conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimiento de veneración y temor hacia ella, de normas morales, etcétera, etcétera.
Por lo tanto, queremos dejar expresa constancia que el Consejo Pastoral de la provincia cree que la educación religiosa en la provincia debe continuar por las razones que acabo de expresar, porque entendemos también que la religiosidad es parte esencial del ser humano, concibiéndolo a tal como cuerpo, alma y espíritu. También porque es coherente con una interpretación armónica de la educación provincial que dice que el niño debe recibir una educación integral y suprimir religión sería suprimir una parte muy importante de esa educación. Queremos pedir a la Corte en esta mañana que se declare la constitucionalidad de la normativa cuestionada por los amparistas, ya que ellos dicen que se sienten de alguna manera discriminados. Nosotros entendemos que no es así. Queremos pedir a la Corte que se instruya al Ministerio de Educación para que a través de los organismos pertinentes que tenga, que cesen de inmediato de apoyar toda práctica social, cultural y religiosa hacia un solo credo. Creemos que eso será justicia y estamos a favor de que educación religiosa continúe en nuestra provincia. Muchas gracias. Gracias. Expone su informe la Pontificia Universidad Católica Argentina, cuyo orador es el doctor Norberto Padilla.